sirvientes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amante Dios, Padre celestial, Dios santo y bueno, Dios de infinita misericordia, te adoramos y te bendecimos y te damos toda la honra, toda la gloria, porque tú te la mereces. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de tu palabra. Ministra a nuestra vida, Señor, a través de ella. Tú conoces la necesidad que hay en nuestros corazones. Permite que tu Espíritu Santo la use y que la escriba en nuestros corazones, para no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de tu palabra. Glorifica tu nombre a través de tu palabra en esta noche, para la honra y la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno. El verso número 1 de ese capítulo 25 comienza con una palabra que es muy importante que podamos entender qué significa. Y es la palabra entonces. En la gramática, cuando yo quiero unir lo que yo dije anteriormente con lo que yo voy a decir ahora, uso lo que se conoce como un conector. Una palabra que me permita conectar lo que dije con lo que voy a decir. Y esa es la función de ese entonces que aparece en el verso número 1. Ese entonces une lo que ya el Señor dijo en el capítulo 24 con lo que va a decir en el capítulo 25. ¿Me sigue, verdad? Jesús dijo algo muy importante en el capítulo 24. Va a decir lo mismo, pero de otra manera. Por eso esa expresión está ahí. Entonces, lo que nos lleva a pensar que Jesús dejó establecido algo extremadamente importante, va a decirlo de otra forma, pero la idea, el principio es el mismo. Es por eso que entonces tenemos que, antes de ver las 10 vírgenes, tenemos que ir al capítulo 24 y ver lo que se llama el contexto, ¿verdad? Y vamos al capítulo 24 y vamos a leer del verso 45 al 51. Se pueden quedar sentados. Yo lo voy a ir leyendo poco a poco y usted lo va escuchando, porque quiero que usted preste atención a lo que Jesús está hablando. Dice en el capítulo 24, en el verso 45: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y
y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Del verso 1 hasta ese verso 51, Jesús está hablando de su segunda venida y de los tiempos del fin, cómo van a estar las cosas en el tiempo del fin. Pero abre un espacio dentro de ese mensaje para describir la situación de la iglesia. Si usted lee con calma los versos que anteceden los que yo leí, es de todas las cosas que mundialmente deben de pasar y están pasando. Terremotos, guerras, enfermedades, todo eso. Pero al final de ese capítulo toma tiempo para describir la condición de la iglesia en ese mismo tiempo. Y me llama la atención porque precisamente, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que la iglesia tal vez pues no va a pasar por nada de esto, y hay muchas interpretaciones en eso, y yo no voy a entrar en ese dilema, no se preocupe. Si usted quiere pensar que vamos a pasar, gloria a Dios, y si quiere pensar que no vamos a pasar, gloria a Dios. Yo no voy a entrar en eso. A mí lo que me llama la atención es que Jesús está haciendo una descripción de la iglesia antes de su segunda venida, de cómo va a ser la situación de la iglesia. Y esa es la parte que me preocupa. Porque que pasemos o no pasemos, eso nosotros no lo decidimos. Así que ¿para qué preocuparme? Si al fin y al cabo lo va a decidir Dios, no yo. Pero yo no me preocupo por eso. Ahora yo me preocupo, sí, cómo debe estar mi vida ante el Señor. Pase o no pase la gran tribulación, eso no me interesa, eso no es el punto. ¿Cómo debe de estar mi vida? Por eso, fíjese que entonces el Señor está haciendo una diferencia aquí. Él está hablando y comienza con una pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? Como dudando que hubiese. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente. Y eso definitivamente tiene dos características: siervo fiel y prudente. Fiel, lógicamente, la fidelidad hacia Dios. Y prudente, porque es un hombre que sabe diferenciar entre el bien y el mal. Y escoge siempre el bien y la forma de poder llevar su vida hacia el bien. Pero fíjese que la pregunta va más allá todavía. Y fíjese cómo dice: al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Y cuál es su casa? La iglesia. Esta es la iglesia. Dios ha puesto a hombres y mujeres para trabajar en su obra. Lo que pasa es que deben de tener dos características: fiel y prudente, que llevan precisamente al carácter de la persona. Su carácter es de fidelidad y de prudencia. Y fíjese que la Biblia dice que va a ser bienaventurado, porque cuando el Señor venga, lo va a poner sobre todos sus bienes. Así que vale la pena ser fiel y prudente, ¿verdad que sí? Porque cuando el Señor venga, vamos a recibir una recompensa preciosa. Pero también habla de un segundo siervo. Y las características de este es el siervo malo. Un adjetivo completamente tajante: malo. No dice posiblemente malo. No dice tal vez malo. No, malo, con seguridad.
Su carácter es hacia la maldad. Y también es así que dice Jesucristo mientras está narrando esto, que ese siervo malo comienza a abusar de sus consiervos y hacer todo aquello que su Señor no lo mandó a hacer. Por eso el adjetivo de ser malo, a diferencia del primero. Y fíjese que hay dos, el bueno y el malo. La contraparte siempre tiene que estar ahí presente. Esa es la contraparte. Siervo fiel, prudente, porque tampoco le llama bueno. No le llama bueno. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo, es que no hay ni uno bueno. No le puse el adjetivo, el siervo bueno. No. Fiel y prudente. Tendrá sus defectos, pero es fiel y prudente. A diferencia del malo, que lamentablemente su corazón está tirado hacia la maldad. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga, cuando el Señor de ese siervo malo venga, la recompensa que va a recibir es algo terrible. Dice en el 51, y lo castigará duramente. Duramente. No va a tener piedad de él. Así que Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? Dentro de la iglesia hay dos siervos. El fiel y prudente y el siervo malo. ¿Y por qué digo dentro de la iglesia? Porque eso no es un mensaje para el mundo. ¿O usted pensaba que eso es un mensaje para el mundo? No. No. Es para nosotros. Como yo decía anoche, el mensaje de anoche era para que usted se autoexaminara y viera dónde está usted ubicado. El de ahora es más terrible todavía. Así que Jesús deja claro que hay dos grupos aquí. Dos grupos. Por eso cuando pasamos al capítulo 25, Jesús va a decir lo mismo, pero de otra forma. Es una estrategia pedagógica. Nosotros los maestros cuando decimos las cosas, muchas veces cuando son cosas que son un poquito profundas, lo que hacemos es que volvemos a decir lo que hemos dicho, pero de otra manera. Por si acaso usted no lo captó la primera vez, lo puede captar la segunda vez. Eso es una estrategia pedagógica. Y Jesús es un maestro. Deja establecido que en la iglesia hay una situación en los tiempos en que Él va a venir. Por eso es que nos corresponde a nosotros ahora, a esta hora, que estamos aquí, a la fecha de esta. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Gloria a Dios. Cristo viene. Hermano, Cristo viene. Y eso la iglesia no puede perderlo de perspectiva. Por eso comienza diciendo entonces, y vuelvo y repito, ese entonces es un término conectivo. Lo que él dijo primeramente ahora se va a unir con lo que va a decir. Es lo mismo, la misma idea, el mismo principio, pero dicho de otra forma. Entonces, Jesús ahora nos habla del reino de los cielos que será semejante a 10 vírgenes. Reino de los cielos, por si acaso usted no lo tiene claro en su mente, es lo mismo que el reino de Dios, ¿sabe? Es lo mismo, es distinto. Mateo es el único evangelista que usa el reino de los cielos. Los demás usan el reino de Dios. ¿Por qué él es el único que lo usa? Porque él le escribe a los judíos. Y dentro de los judíos la utilización del nombre de Dios se le estaba prohibido usarlo en una forma vana.
Y aunque Mateo en otros pasajes usa así el concepto reino de Dios, pero en esta ocasión prefiere no utilizarlo y usa la expresión reino de los cielos para no usar el nombre Dios. Pero es lo mismo, ¿sabe? No se confunda. Estamos en la misma página. Y dice Jesús, el reino de los cielos será como esas 10 vírgenes. Llegar al reino de los cielos o al reino de Dios debe de ser la meta última de nosotros y lo más ansiado por nosotros. A veces en la vida nosotros nos trazamos metas. No sé si en un momento dado yo le conté a ustedes que cuando yo tenía, no sé, tal vez 15, 16 años, mi ambición era llegar a ser astronauta. Esa era mi ambición, ese era mi sueño, llegar a ser astronauta. ¿Por qué? Porque las ciencias siempre fueron mi campo de atracción y cuando llegué a la universidad estudié eso mismo y quería ser astronauta, pero Dios no quiso que fuera astronauta. Y estoy aquí, en un púlpito. En vez de estar montado en una nave, estoy aquí. Sí, gloria a Dios. Y he ido a la NASA, ¿sabe? He ido a la NASA, he hecho trabajo dentro de la NASA, pero nunca me he montado en un cohete y espero nunca montarme porque ya a esta edad, olvídelo. Y después de las operaciones de mis rodillas, menos todavía. Pero esas eran las metas mías. ¿Y todo ser humano tiene una meta? Pues claro que sí. Yo no sé la suya, ¿verdad? A veces las alcanzamos, a veces no. Pero el hombre espiritual, el cual Cristo ha formado en nosotros, tiene solamente una sola meta, que todos la compartimos, es llegar al reino de los cielos. Y esa la compartimos todos. Ese es lo más ansiado por nosotros. Cristo en Mateo capítulo 6 en el verso 33 dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser nuestra meta. Buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos motiva a todos los días levantarnos, darle gracias a Dios y encomendar nuestras vidas en las manos de Dios. Llegar al reino. Hay 10 vírgenes. Fíjese, 10 vírgenes. Todas están al mismo nivel. Como habían en la otra parábola 2 siervos, ¿verdad? Podemos decir que habían 2 siervos. Siervos, los dos estaban en el mismo nivel. Siervos, y recuerden que anoche yo expliqué que siervo es un esclavo y sigue siendo esclavo. Todas tenían lámparas. Todas estaban en la misma condición. Pero había una diferencia. Entre los siervos estaban en la misma condición. Eran siervos. Respondían a un señor. El Señor se fue y le dejó unas instrucciones. Unas instrucciones. Así que desde esa perspectiva estaban en la misma condición. Pero al igual que en las 10 vírgenes, había una diferencia. Había uno que era fiel y prudente y el otro era el siervo malo. Aquí hay 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. Y fíjese que no se utiliza el concepto fiel y prudente. Se dice prudente solamente. Porque la fidelidad está implícita. Está dada. Si eres prudente, eres fiel. Como también a las insensatas no se les llama mala. No, porque también está implícito. Precisamente, porque al ser insensatos son malas. Porque la insensatez es algo que lleva a la persona a hacer lo que le da la gana, a no tomar en cuenta condiciones ni circunstancias, a tomar sus propias decisiones. Y eso lo lleva a la insensatez, no pensando el efecto final o el resultado final. No le interesa. Por lo tanto,
Fíjese que los siervos estaban esperando a que su señor regresara. Las vírgenes están esperando al Señor a una boda. Igual de condiciones. Están esperando a su Señor. Los dos grupos. Vuelvo y les repito, son las mismas ideas, pero dichas de otra forma. Pero son las mismas ideas. Por lo tanto, dice, al ser prudente, la prudencia las llevó a prepararse bien y tomar aceite de más. El carácter de estas primeras 5 era tal que esa prudencia las lleva a prever algo que pueda pasar en el futuro, que tal vez el esposo se tarde y se queden sin aceite. Por lo tanto, ellas cogieron reserva. Pero las insensatas, no. Ellas dijeron, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a tomar aceite de más? No lo necesitamos, seguramente él viene antes. No hay problema ninguno. ¿Que se va a tardar? No, no se va a tardar nada. Con lo que yo tengo me da. Con lo que yo tengo me da y me sobra. Aleluya. ¿Acaso anoche no decíamos precisamente que nosotros no nos podemos conformar con lo que tenemos? No nos podemos conformar con lo que tenemos. Tenemos que seguir creciendo en el Señor. Mientras más crezcamos, más útiles vamos a ser en las manos de Dios. Esa insensatez de ellas las hace ejecutar un mal juicio de la situación. Por lo tanto, es causa y efecto. Carácter insensato, mala decisión, el efecto. Carácter prudente, buena decisión, el tomar aceite de más. ¿Usted ve? Pero me gustaría ahora que usted aplicara eso a la vida suya, ¿verdad? Porque esto no es simplemente para ver esto y dejarlo ahí. No, esto hay que verlo en la vida y el contexto suyo, de su vida espiritual. De acuerdo al carácter suyo son las decisiones que usted toma. Yo como pastor, a mí no me gusta estar forzando a la gente. No. Para nada. No me gusta, es mi estilo, o sea, es mi estilo. Cada pastor tiene su propio estilo. A mí no me gusta estar forzando a la gente. No me gusta. No me gusta. Porque he aprendido algo. Yo le sigo a Dios en una forma espontánea. Porque yo reconozco lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no importa si yo lo esfuerzo a usted, si usted no llega a entender lo que Dios ha hecho en su vida, no vale la pena que yo lo esfuerce a usted, porque usted lo va a hacer, pero lo va a hacer de mala gana. No lo va a hacer de corazón. Pero cuando el carácter suyo está dentro de la página de Dios, todo sale espontáneo. No hay que forzarlo a orar, no, usted solo va a orar. No hay que forzarlo a leer la Biblia, no, usted la va a leer. No hay que forzarlo a visitar a otros, no, usted lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos al carácter que tenemos. Precisamente eso es lo que Cristo nos está diciendo. Aquí la pregunta clave es que la imagen de ese carácter es solamente uno, es Cristo. Es Cristo. Y eso nos lleva a Jeremías en la casa del alfarero. Cuando el Señor dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero, allí voy a hablar contigo, ve allá. Y ya Jeremías va y ve el alfarero bregando con el barro, de momento se le cae, verá, se daña, vuelve otra vez y lo hace. Oye, y el Señor le dice, yo no pudiera hacer eso mismo con ustedes. Yo no pudiera hacer eso mismo contigo. ¿Cuál es la imagen que debe llevar ese barro? La de Cristo.
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo contigo? Crea la imagen de Cristo en ti. Por lo tanto, tu carácter es el carácter de Cristo. Eso es lo que va haciendo el Espíritu Santo contigo. Pero tú tienes que entenderlo y desearlo y buscarlo. Porque si no, el Señor no te va a forzar. No, claro que no. Claro que no, hermanos. Y vuelvo y repito, el final del capítulo 24 y el principio del capítulo 25 es la misma idea. Dentro de la iglesia hay dos grupos. La pregunta es: ¿a cuál de los grupos tú perteneces? Aleluya, gloria a Dios. Esa es la pregunta: ¿a cuál de los dos grupos tú perteneces? Porque fíjese que los siervos estaban en igual de condición, eran esclavos en igual de condición. Las vírgenes estaban en igual de condición, 10 vírgenes. Pero había diferencia entre ellas. Aquí todos estamos iguales. Y desde aquí, de esta posición, se ve preciosa la iglesia. ¿A qué grupo tú perteneces? Y esa pregunta yo no la puedo contestar por ti. Esa pregunta la tienes que contestar tú. Yo no puedo meterme en eso. Definitivamente. Cristo dejó claro algo: ser fiel y prudente vale la pena. Aquel siervo que era fiel y prudente recibió la bendición de su Señor. Las vírgenes prudentes entraron a la boda, participaron de la boda. Pero el siervo malo fue tirado a donde el lloro y el crujir de dientes es eterno. Y las vírgenes insensatas quedaron afuera de la puerta una vez el Señor la cerró. Y ellas llamaron y el Señor les dijo: yo no te conozco. Yo no te conozco. Y uno dice: pero espérate, ¿cómo que no las conocía? Pero si eran parte de la situación. Pero ¿cómo que no las conocía? Pero si eras parte del grupo. Ellas iban a entrar a la boda. Ellas tenían su lámpara, tenían aceite. ¿Qué pasó aquí? Porque él dice: yo no te conozco. Óigame, hermano, porque si usted trata de impresionar a Dios, tiene serios problemas. Nosotros no podemos impresionar a Dios. No podemos impresionar a Dios. Ante Dios somos un libro abierto. Podemos engañar a todo el mundo excepto a Él. Podemos decir muchas cosas, pero Él sabe siempre la verdad. Por eso Él trata con nosotros, tratando de que nuestra mente, nuestro corazón entienda que tiene que someterse al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va a crear en ti esa imagen de Cristo. Y cuando el Señor venga en su segunda venida, que es el tema que yo quiero precisamente resaltar, aparte del carácter, solamente aquellos que son fieles, solamente aquellos que son dedicados al Señor podrán irse con Él. En Puerto Rico ya cantamos un corito que dice: me voy con Él, me voy con Él. Yo no sé si en Guatemala lo cantan. Hey, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Pero una cosa es que yo lo cante y otra cosa es que yo me vaya. Usted vio. O sea, yo puedo cantar mucho, olvídese. Yo puedo cantar mucho y sé muy bonita la letra y toda esa cuestión. Pero en la Biblia dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Yo a veces, ¿verdad?, cuando yo leo estos pasajes así, a mí me
me cogen mi espíritu y lo estremecen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es que a veces lo sabemos, pero lo sabemos de una forma tan liviana que no entendemos lo que estamos diciendo. O sea, no lo entendemos, ese es el problema. El Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, no es que usted alabe a Dios aquí y se canse de alabar y se quede ronco alabando. Porque puede ser que cuando Cristo venga usted se quede. Porque no es el alabar, es el vivir. La vida del cristiano es la vida del cristiano, del creyente. ¿Y sabe por qué es cristiano? Porque imita a Cristo. Si mi vida no imita a Cristo, entonces yo tengo serios problemas. Entonces estoy dentro de esa situación que tenían estas vírgenes, que pensando que ellas estaban bien, en su falso pensamiento les llevó a la ruina. Hermanos, Cristo viene pronto y yo creo eso con una seriedad tan y tan grande. Pero tan y tan grande. Yo sé que Cristo viene, hermano. Y sería triste que después de usted estar pasando aquí, no sé, 10, 15 años, un mes, 2 días, 3 días, buscando al Señor, usted se quede. La Biblia dice, muchos vendrán y me dirán, no, pero que en tu nombre yo hice esto, no, que en tu nombre eché fuera demonio, no, pero que en tu nombre yo sané, no, pero que en tu nombre. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. ¿Usted sabe lo serio que es eso? Usted sabe lo serio que es eso. Que yo después de haber pastoreado tantos años, cuando el Señor venga y me diga, yo no te conozco, Gilberto, yo a ti no te conozco. ¿Usted sabe lo terrible que sería eso? El hacer cosas para Dios, eso no impresiona a Dios. El vivir para Dios es lo que lo impresiona. Es vivir para Dios. Es que nuestro carácter Dios lo transforme. Y como decíamos anoche, cuando alguien me vea a mí, no me vea a mí, vea a Cristo en mí. Esa es la realidad. Ese es el mensaje de la parábola de los siervos. Ese es el mensaje de la parábola de las vírgenes. A menos que no entremos por el camino, no veremos a Dios. Por lo tanto, el ver a Dios no depende de mí, depende de Él. Pero de mí depende el que yo me someta a Él. Yo lo imposible no lo puedo hacer, pero Él sí en mí. Él sí en mí. Hermanos, y yo quiero cerrar este mensaje dejándole la preocupación en su corazón de que Cristo está a las puertas. Y cuando yo digo a las puertas, es a las puertas, hermano. Es a las puertas. Yo no sé si usted lee periódicos y demás, ¿verdad? Pero si no lo va a hacer, hágalo. Hágalo. Para que usted se entere de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en el mundo, de cómo este mundo está vuelta arriba, donde a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, donde cada vez Dios está fuera del panorama del hombre, donde cada vez la maldad sigue creciendo, y es como una gran ola que sigue arropando el mundo y sigue arropando el mundo, y el mundo cada vez está inmerso en una situación tan desesperante. Pero eso es precisamente lo que Cristo dijo que iba a pasar antes de Él venir. No nos debe de sorprender, porque eso está en la palabra del Señor y la palabra de Dios tiene que cumplirse, ¿no? Cuando usted ve el mundo que estamos viviendo, la sociedad que estamos viviendo, lejos de Dios, que no les importa a Dios, Dios no está en su noticia, Dios no es parte de su vida diaria. Cristo está a las puertas. 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 Él va a tocar, hermano. Él va a tocar, hermano. Él va a venir.
Él viene, hermano. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, hermano. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Eso tiene que estar en mi corazón todo el tiempo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Por qué? Porque es lo que debe de motivarme para que yo no me aleje de Él. Por eso, hermanos, para cerrar, dice la parte final de las 10 vírgenes, de esa parábola, el último verso. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos. Solamente el Padre lo sabe. Por lo tanto, con más razón tenemos que estar preparados. Si hay alguien en esta noche que quisiera aceptar al Señor, el altar está aquí abierto. Alguien que entienda que si Cristo viene, usted se va a quedar porque no tiene a Dios en su corazón, el altar está aquí abierto. O si hay alguien que entiende que lamentablemente todavía su vida no está a la altura que Dios demanda de usted y desea la oración, el altar aquí está abierto. Yo sé, hermanos, que la vida cristiana no es fácil. Claro que no. Nadie ha dicho que es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Con la ayuda de Dios, todo lo podemos lograr. Si no hay nadie, pues Dios me los bendiga mucho. Dios me los guarde. Ha sido un placer para mí el poder estar con ustedes. Y espero en mi Dios, en mi Señor, que si no nos volvemos a ver, poderles ver en el cielo. Usted coja aceite de más. Coja aceite de más. Y como siervo sea fiel y prudente. Y veremos a nuestro Dios.